Ya. Bueno, entonces hoy vamos a ver eh, la lección. Ay, no tiene número, es la lección 10. Con esto terminamos el primer módulo. Ok. Nada más son 23. ¿Sí? Con esto terminamos el primer módulo y vamos a ver la Vav y la Yod. Esas son dos consonantes, pero como tú sabes, pues son parte también de una vocal. Si a esto le pongo un puntito, pues va a ser la vocal U, la Shurek. Y si esto lleva una Jirek antes, será una I larga. Y Ujú. si lleva una Tsere antes, será una Tsere, una I larga. Bueno, entonces pueden funcionar como vocales y como consonantes. Vamos a ver. La Bab y la Yod son consonantes débiles, débiles. ¿Por qué? Pues porque pueden cambiar, pueden convertirse en vocales o pueden desaparecer o cambiar con facilidad. ¿Mm? A veces funcionan como vocales, ¿verdad? Si alguna de estas letras se encuentra entre las consonantes que forman un verbo, frecuentemente se convierten en vocales durante la conjugación. O sea, si una de estas letras está a la mitad de un verbo, por ejemplo, el verbo mu, que es morir, mem, vav, tau, mut, eso quiere decir morir, pues durante la conjugación esa vav se va a convertir con frecuencia en u. Y lo mismo con la yod, cuando está entre las dos consonantes del verbo, con frecuencia se pierde o se convierte en I o en E. Bueno, naturalmente se convierten en vocales cuando están entre la palabra o al final de ella. Cuando están al principio permanecen como consonantes. Cuando la Bab o la Yod están al final de la sílaba, tienen Sheba quiescente, un Sheba débil, y la vocal anterior es U o I, se convierten en la vocal larga correspondiente. Bueno, vamos a verlo. Tenemos, Oye, ¿estás presentando la lección? O sea, sí, me refiero, es ¿no lo estás que nada viendo? más estoy viendo el salmo, nada, estoy viendo la parte del salmo, no la lección. Si quieres, ahorita la abro acá en la computadora. Aquí está. Perdón, entonces aquí está ya la lección, ¿verdad? Ahora sí, 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 ahora sí. sí. Cuando la Bab o la Yod están al final de una sílaba, tienen Sheba quiescente y la vocal anterior es U o I, se convierten en la vocal larga correspondiente. Por ejemplo, tengo Hu, the, shab, Hu, the, shab. ¿Mm? Pero esta formación no es posible, porque la Bab, cuando está cerrando una sílaba, ven, tienen un Sheba quiescente, está cerrando la sílaba y antes está una U, se convierte en la vocal larga correspondiente. Esta va. Entonces queda Hu Shab. Ese kibutz que está abajo, que es una U corta, se junta con la Bab y da la vocal larga Hu Shab y desaparece el Sheba. Bueno, esto vamos, hay que entenderlo, no hay que aprenderse de memoria, no es un rompecabezas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya estamos entendiendo que la VAV se puede convertir en la vocal larga, y aquí es una consonante, pero aquí es vocal, ¿verdad? Y Ujú. se convierte en la shurek, en la U larga, porque aquí hay una U corta, que es la kibutz. Lo mismo, aquí tenemos una yod con jirek, y Ujú. adelante tenemos una yod con sheba. Y pasa lo mismo. Aquí esta yod está funcionando eh, eh, como vocal, perdón, como Conson- consonante. ¿Eh? Consonante. Yi, ye. Ahí dice yi, ye. Bueno, pero en ese caso pierde la yo, pierde la sheba y se convierte en la vocal larga. ¿Eh? Entonces digo, bi, perdón, yi, cats, Sí. en vez de yi, ye, cats, yi, cats, ¿verdad? Y entonces tenemos una yod y luego una jirek yod. Se convirtió en la vocal larga. O sea, esta yod que está aquí no es
consonante. Es parte de la vocal I larga, de la Hirek Yod, ¿verdad? Lo mismo que en este caso, no es consonante, es la vocal U larga. Entonces, bueno, estas son algunas de las magias que tienen estas consonantes. La Vav y la Yod se pueden convertir en la vocal larga correspondiente. ¿Mm? Digo, basta con que te lo aprendas así. Poco a poco iremos viendo las reglas y te las memorizarás si quieres y si no, no. Lo importante es maliciar, ¿verdad? Cuando tenemos una Shurek, caray, pues esta puede venir de una Vav. Tenemos aquí una Hirek Yod, caray, pues esta puede venir de una Yod. Yo no, yo. Bueno, Ok. a veces una de estas letras, la Vav y la Yod, desaparecen completamente. Por ejemplo, tengo la palabra isla, que en lugar debería ser heavy, perdón, evi, vi. Y entonces esa Vav que está ahí desaparece completamente y me queda I. La palabra I quiere decir isla. Al añadirse estas preposiciones be, que, le, min, ¿verdad? O la conjunción the, que quiere decir y, esto quiere decir ven, en por con. Que quiere decir como, según. Le quiere decir a, para, incluso de. Y min quiere decir de, desde, lejos de, ¿sí? O incluso más que, así se hace el comparativo. Y la conjunción de, cuando se unen a una palabra que empieza con y, o sea, yod con sheba, esta se convierte en vocal, ¿verdad? O sea, esa sheba se convierte en vocal. Por ejemplo, tengo que la palabra yor. Yor quiere decir luz, ¿no? Yor. Ujú, Y si yo quiero decir como luz, pues le tengo que poner la que antes, ¿no? Como ujú, luz. Pero entonces ya tengo que y. ¿Te ves? ¿Te fijas? Que y. ujú, ujú. Entonces, esta sheba de aquí se pierde y se convierte esta en la vocal larga correspondiente. Y digo ki or. En vez de decir que y or, ki or. Yo, Ujú. yo. Ok. Es lo mismo que pasa arriba, ¿verdad? Aquí. Ujú, ujú, Nada más que con la preposición que y pasa igual con las demás, ¿no? Preposiciones. Cuando la v, que es la conjunción, y o la y, que algunas palabras empiezan así, están precedidas por una pata, una corta, se pierde la sheba y se forma la vocal larga correspondiente. Por ejemplo, tengo ma, y, tip, ma, y, tip, ¿verdad? ujú, Pero aquí está otra vez esa yod con sheba y este es un pataj. Entonces, olímpicamente se pierde el sheba y me forma una vocal larga, metib. Entonces, yo digo metib o escribo metib en lugar de mayetib. Por ejemplo, tengo yoshib, yoshib. No, perdón. Tengo ya, ujú. shib. Esta es la palabra completa. Yavshib. Ya, Y aquí tenemos una vav con sheba. Entonces, dado que la que está antes es una pata, olímpicamente desaparecemos la sheba, ujú. ¿verdad? Y formamos la vocal eh, larga, Yoshi, yoshi. Aquí, Yoshi. aquí la vav no es consonante, es vocal, es la o larga, la j Ah, en pleno. Entonces es yoshi en vez de va, yoshi. ujú, Bueno, aquí como intuyes, lo importante es darse cuenta que la yod con el sheba fácilmente pierde el sheba. Lo mismo la vav ujú. con el sheba, fácilmente pierden el sheba. ¿Mm? Se Este, convierten en la en letra la vocal larga. anterior, sí, puede ser la vocal anterior o la vocal larga correspondiente. Bueno, si la vav y la yod están al final de la palabra y no tienen vocal, y antes hay un sheba, simplemente desaparecen. Por ejemplo, eh,
tengo la palabra beji, ¿verdad? Aquí la yod está al final de palabra, ¿verdad? Y desaparece la yod y aparece una g. Esa es una indicación, en realidad ni siquiera es consonante, es una indicación de que desapareció una yod. Entonces, ojo, también al final de palabra, esta letra, la yod, se puede convertir en g, digamos que desaparece, pero se suple su ausencia con una g. Yo digo, pues esa yod al final se puede convertir en g. Pasa con mucha frecuencia, ¿eh? Con mucha Entonces frecuencia. eso al principio sonaría Beji y aquí Beji, sonará BG. aquí es bg y aquí es buji. Beji. Beji. Ok. La Vav, en las mismas condiciones, se convierte en U, en Shurek, sin acento. Por ejemplo, en vez de tuj, v, fíjate qué construcción, tuj, v, aquí la Ujú, G aceptó el Sheva, y esto es una ujú, V. Eso no puede ser, entonces se convierte en Tohu, uh, Toju. Tohu. ¿Mm? Ah, es el Esta, Toju de Baboju. exactamente, esta Shurek, como sigue Ujú. una Sheva, se convirtió en O. Oh, Y ujú, esta V al final se convierte en vocal, Tohu, Toju. Tohu. ¿Mm? Esto, bueno, así son todas las palabras débiles, o sea, las que llevan Bab y Yod, cuidado con esas palabras, porque hay que aprenderse esto. Esas letras pueden desaparecer o pueden convertirse en vocales, Ujú, ¿verdad? Bueno, el Bab copulativo, es decir, la conjunción I, significa I normalmente, ¿verdad? Pero, y como en español, a veces la I también significa pero, ¿no? Por ejemplo, yo digo, yo vengo y tú te vas. Ahí la I, yo vengo y tú te vas, la I tiene función adversativa. Yo vengo, pero tú te vas. Así lo hacemos en español con frecuencia. Este, ujú. comes Y te y vas. no dejas hablar. Comes y Ujú, no dejas. Comes, pero no dejas. No. Este, bueno, eso igual que en España, hay que estar al pendientes, porque a veces es clara la función adversativa de la cópula y, o de la, ¿cómo le llaman? Conjunción eh, copulativa. Se convierte en Copulativa, conjunción adversativa. Bueno, versativo. ordinariamente esa va puntuada con Sheba, ¿no? Vedaba, es y palabra, Y ¿no? Y palabra. en realidad, como no tiene artículo, pues decimos una palabra, ¿verdad? Y una palabra. Entonces, pero también puede ser sin artículo, ¿verdad? Y palabra. Y palabra. ¿Mm? Prefiere Kametz, en vez de Sheba, prefiere Kametz delante de una sílaba acentuada. Aquí está la sílaba, bueno, es monosilábica, entonces está acentuada. Dor, dor. Entonces, esto quiere decir generación. Si yo quiero decir y una generación, digo v, dor. De, Pero como de, la sílaba es acentuada, prefiere tener Kametz. Prefiere, no siempre. Entonces, Vador. no digo v-dor, sino va-dor. Por ejemplo, Vador. si yo digo dor, va, dor, una generación y otra Y generación, otra generación. para decir generación tras generación. Una Vador. generación y otra. Entonces no digo Otra. dor, v-dor, sino Ujú. dor, va-dor. Vador. Ujú. Eh, en hebreo moderno utilizan mucho la expresión hoy va voy. Hoy quiere decir como oh, ¿verdad? Y la Ujú, v ujú, es la copulativa, ¿verdad? Hoy va voy, en vez de decir hoy y hoy v hoy, para decir o y o, ujú, ¿no? Entonces debería ser hoy v hoy, pero como hoy es una palabra monosílaba, por tanto acentuada, entonces la Sheba, V, se convierte en K. Si digo, hoy va voy, o sea, oh, qué raro, ¿no? ¿Qué? ¿No? Oh, simplemente. Bueno,
Toma Jirek, haciéndose quiescente la yo, cuando está seguida de y. Sí, esto es muy común. Cuando yo tengo, por ejemplo, el verbo yehi, fue, y le quiero poner sucedió, aconteció, y le quiero poner y aconteció, y sucedió. Es mucho en las narrativas se utiliza mucho eso, y sucedió que o aconteció. The yehi, entonces en vez de poner the yehi, ¿ves? Lo mismo. Esta Sheva de aquí se pierde y la yod se convierte en parte de una vocal larga, que es vihi, Ujú. en vez de vihi, vihi. Vigi. O también se convierte en nu, la vav. Delante de una consonante con Sheva móvil, por ejemplo, tengo devarim. Este es un Sheva móvil, porque la regla del Sheva es, el Sheva es débil si sigue a una vocal débil. Ujú. Aquí no sigue a una vocal débil, entonces es fuerte. Fuerte. Esto quiere decir que se transcribe y se pronuncia como una E muy ligera. Devarim. Sí, Ujú. entonces eso quiere decir palabras, ¿verdad? Y si yo Palabra. quiero decir y palabras, entonces diría v devarim, ya se juntó la v con la d, Ujú. v devarim. Y entonces eso se convierte en u devarim, Udevarim. u Ok. devarim. ¿No? Cuando sigue a un Sheva móvil, ¿verdad? Entonces Ujú. ya queda Udevarim. ¿No? Delante de estas letras, Bet, Mem y P, eh, que yo me las aprendí con esta palabra, Bumaf, ¿verdad? La V, Ujú. cuando está antes de una de estas letras, se convierte en U, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra Melech, que quiere decir rey. Ujú. The Melech y rey, o y un rey, ¿verdad? The Melech. Pero yo no digo the Melech, sino u Melech. Un- ¿Eh? La V se convierte en U delante de la Mem. No Ujú. sé por qué puse aquí Conservando la... las tres sílabas. ¿Cómo? Conservando las tres sílabas. Sí, sí, sí. Umele. Ujú. No, 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 son cuatro. Sí, son tres. No, es que aquí Melech son dos sílabas. Melech. Lej. Si Y yo la. digo the Melech, la V, esta Ajá. no es sílaba porque esa no es Una vocal. sílaba. Entonces Ajá. sería the me, la V. primera sílaba, y lej la segunda. Pero aquí tenemos tres sílabas. U, Me. me, lej. Ajá. Y lo mismo, por ejemplo, con la palabra ven, hijo. Yo quiero decir y un hijo, ¿verdad? No digo ven, no, digo ven. V. Entonces se Ujú. convierte en U, la V se convierte en U delante de Bumaf. Delante de cualquiera de esas tres letras se convierte en U. Lo mismo Ujú. cuando sigue un Sheva simple, ¿verdad? Bueno, perdón, un Sheva móvil, un Sheva móvil. Bueno, eh, delante de una consonante con Sheva compuesto, la VAV toma las vocales de este último. Por ejemplo, tengo la palabra ani. Ani quiere decir yo, ¿verdad? Y yo quiero decir y yo, o pero yo, ani. Bueno, aquí se junta un Sheva con otro Sheva, ¿ves? Y entonces, cuando pasa esto, este Sheva se convierte en la vocal que tiene este. ¿Mm? Entonces digo va ani, Ah, va Ani. ani. No digo v ani, sino va ani, es decir, Ujú. Va. le robo la vocal. Esto no es vocal, es un Sheva compuesto, pero tiene un Ujú. pataj, patajatef. Entonces, este se lo robo y se lo pongo aquí. Y entonces va ani. Bueno, Ujú. ya, fin del suplicio. Son algunas reglitas que nos sirven, a mi modo, son tonteritas que, si no, ¿qué hacemos en la vida? ¿No? O sea, tonterías. Pero lo más importante es hacernos sensibles a la debilidad de la Vav y de la Yod, Yo. ¿verdad? Ujú. Que es Ujú. muy fácil que cambien, en este caso, cambiaron el Sheva por la vocal,
dejan de ser consonantes y se convierten en, bueno, se convierten en U. En vez de ser V es U delante de Bumar. Cuando están delante de un Sheba móvil, igual se convierten en U, etcétera, ¿verdad? Lo vamos a ver, ¿verdad? Lo vamos a ver. Lo importante ahorita es que sepas que existen esos cambios. Bueno, ahora vamos a ver un poco de ejercicios, de vocabulario. Ah, no, aquí les puse ejercicios. Ah, te pido que añadas la conjunción de, ¿verdad? B, De basar, de basar, basar, perdón, Ubasar. de basar. Pero es Ujú, bumaf, es una bet, ¿no? ujú. Es una bet. Entonces, aquí UMAF, tuvimos que, exactamente. Entonces, aquí ya no va a ser de basar, sino basar, pasar. Ujú, basar. Aquí, dam quiere decir sangre. Entonces, ujú, decíamos cuando sigue una sílaba acentuada, ujú. ¿qué pasa? Se toma la letra de ahí mismo. No es. Prefiere Camex delante de una sílaba acentuada. Entonces, no va a ser v, sino va, Va, ¿verdad? Entonces, aquí el I, sangre, no va a ser v, dam, sino va, dam, Badam. va, Ok. dam. Bueno, por eso te decía yo, estos ejercicios hay que hacer, ¿verdad? U, midbar, ¿por qué? Porque es buma, es una mem. Ujú, Mizbeach, ¿por qué? Porque es una mem. ujú, Milhama, batalla, porque es una mem. Makom, porque es una mem. ¿Sí? Sadik, será sadik, normal, ¿verdad? ujú, Tzedakah, sería tzedakah. Ya no me gustó, tzedakah. ujú. Entonces, B es U. No, porque eso es con bumaf o cuando está con sílaba Ah, acentuada, pero sí. aquí no está sílaba Entonces, acentuada. Es un sheva ajá, móvil. ¿Qué pasa cuando se móvil. enfrenta una, una V con un Sheva móvil? ¿Mm? Adelante de consonante con Sheba móvil se transforma en U. A Luego ver, acentuado con el Jirek. ah, Está abajo, ¿no? Delante de consonante con Sheba móvil, por ejemplo, se convierte en U. exactamente. Ujú. Se convierte en U. Entonces aquí tenemos un Sheva móvil. Bueno, todos Ujú, los Shevas que inician palabra son móviles. ¿Verdad? ¿Por qué? ujú, Porque el Sheva es débil cuando sigue a una vocal débil, a una vocal corta. ujú. Pues aquí, perdóname que está U, sí, tocando. sí. Dame un minuto, ¿sí? Sí, adelante, sí. Sí, acá. Discúlpame. No te preocupes. Entonces sigue un Sheva móvil, entonces se convierte en U. Ruach, Ujú, ruach, es una monosílaba. La pata que está ahí es furtiva, no forma parte de la ujú. palabra. Entonces, eh, va ruach, ¿no? Barrua. Rasha, ¿no? Ve rasha, es normal. Rasha.
Shen pues, es una acentuada, es una sílaba monosilábica, es acentuada. Entonces, Ushen, ¿verdad? Ushan. Ujú, Ushen. Bueno, en el vocabulario te voy a poner algunos verbos, ¿verdad? Voy a empezar a poner ujú, algunos verbos. Los verbos se enuncian con la tercera persona singular del perfecto. ¿Sí? En hebreo hay dos tipos. El verbo en realidad es sencillo en hebreo, ¿sí? Porque tiene nada más dos tiempos, perfecto e imperfecto, que correspondería al pasado, el perfecto, y el imperfecto al futuro, ujú, ¿verdad? El presente, pues ahí nos tenemos que imaginar por el sentido. eh, si a veces se pone con pasado y a veces con imperfecto. Pero tiempo solamente hay dos, perfecto e imperfecto. Entonces, la tercera persona singular del perfecto es la que se escoge para enunciar los verbos. En español utilizamos el infinitivo, ¿verdad? Amar, decir, comer, correr. En griego se utiliza la primera persona del presente, la primera persona singular del presente. Por ejemplo, corro, ujú, reo, el verbo reo. ujú. Es, yo corro, pero bueno, pues en español lo enunciamos con el infinitivo, pues es el verbo correr. Correcto. Heurisco, yo encuentro. El verbo heurisco, bueno, es que así se enuncia en inglés, ¿no? Con la primera persona del presente, y la voz activa. Entonces, yo encuentro, el verbo yo encuentro, heurisco, encuentro. En hebreo y en arameo se enuncia el verbo con la tercera persona singular del perfecto. Él corrió, él comió, él mató, ¿verdad? Ujú, Y no es lo ujú. mismo masculino que femenino, porque en hebreo sí se distingue cuando es la tercera persona masculino y la tercera persona femenino. Sí se distingue. ¿Sí? En español no. Él o ella comió, Ujú. él o ella comió. Él comió o ella comió. Yo corrió Exactamente. amor. No hay problema con masculino, femenino. En hebreo sí. En la primera persona es diferente. Perdón, la tercera persona es diferente masculino y femenino. También la segunda es diferente masculino de femenino. En cambio, la primera persona, sea singular o sea plural, es común, ¿verdad? Bueno, es decir, yo, no importa si soy mujer u hombre, y ya viene el verbo, ¿verdad? Bueno, entonces se enuncia la tercera persona singular del perfecto, ¿verdad? Y con frecuencia, bueno, no, lo más común es no poner las vocales cuando en un diccionario se pone el verbo, pues no se le ponen vocales, ¿verdad? Entonces yo te voy a dar vocabulario sin vocales. Y cuando no hay Ok. vocales en el vocabulario, quiere decir que es un verbo, ¿verdad? Ujú. Y lo enuncio con la tercera persona masculino singular, que es a debajo de la primera y a debajo de la segunda. Entonces aquí es abá, aquí es Ah, ok. ajal, aquí Ah, es ok. amar, ¿verdad? Aquí en realidad dice, él deseó, ajal, él comió y amar, él dijo, ¿no? Ah, ok. Entonces se enuncian con, digamos, doble A. Doble A, exactamente. Ya, bueno, Ok. la gran mayoría de los verbos. Los que Ajá. están así de tres letras se enuncian normalmente con tres consonantes. Casi todos los verbos tienen tres consonantes. Tal vez habrá un 5% de verbos que tienen dos o que tienen cuatro, ¿verdad? En consonantes, son muy pocos. La inmensa mayoría son de tres consonantes. Bueno, abá, desear, ajal, comer, amar, decir. Este es el verbo más usado en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Amar, decir. Se Sí. utiliza casi en todos los versículos, ¿no? Hayá es ser o estar, la verdad. De ahí viene el nombre de Yahvé. Ah, ujú, Ani ejye asher ejye. Yo seré el que seré, ¿verdad? Eh, ujú. y es el verbo ser, que como en otras lenguas también
se utiliza para el verbo estar, ¿verdad? En español sí son diferentes, pero por ejemplo en inglés, en francés, en alemán sí es el mismo verbo. Claro, Ujú. cuando se quiere indicar una permanencia o estar de pie, ya se utiliza el verbo estar de pie, por ejemplo, ¿no? Bueno, la caja es tomar, la caja, tomar. Aquí tenemos un verbo, mira, mut. Mut. Mm, Sí, sí, nada más tiene una A y se pronuncia sí, la BAF. exactamente, como es una Shurek, la Vav se convirtió en Shurek, ¿ves? Entonces ya Ujú, no pronuncio AES, es el verbo mut, ujú. morir. Mut, morir. Entonces, en realidad son tres consonantes, ¿verdad? Pero la de en medio se convirtió en vocal, y entonces ya nomás Vale. pronuncio mut, es el verbo morir, mut. Ok, Este no es verbo. La palabra Mitzrayim, esto se traduce como Egipto. Mitzrayim, ¿sí? Es el nombre de Egipto en hebreo. ujú. Ahí. El Ah, verbo, qué interesante. el verbo Ay, asá es hacer. Asá. Pakaj ujú, es abrir, pero abrir los ojos. Con tau aquí, patau, pataj quiere decir abrir una puerta, ¿verdad? Pero ujú, con kof es abrir los ojos. Cuando yo estaba en Israel, le dije a un amigo, oye, mira qué curioso, casi todos los restaurantes se llaman patuaj, patuaj, con tau aquí, patuaj, ujú. que quiere decir Interesante. abierto. Abierto. Ah, Entonces decía, ok. en todos los restaurantes está el libro, está la palabra patuaj. Y dicen, ah, mira, todos los restaurantes se llaman patuaj. Patuaj. Eso, Y quiere eso decir quiere decir abierto. abierto, ¿no? Ok. Abierto de puertas o el restaurante, pero con kof es abrir los ojos. Y el verbo shalach es enviar, enviar, enviar un mensajero, ¿verdad? Arrojar algo. Shalach. Bueno, ahora vamos a traducir. Vamos a traducir un poco. Abba Isha. Isha es mujer. Muy bien. Y Abba lo acabamos de ver arriba. Sí, ¿Podrías subir tantito? Abba es desear a la mujer, ¿no? Desear, sí, nada más que pero si es en el tercero, exactamente. ajá, Tercera es persona masculino el singular. deseo, la mujer, ¿no? Él deseó una mujer. Una mujer. No Ujú. tiene acento, no tiene artículo. Entonces, él Ya, deseó una mujer. una mujer. Ujú. Ajal Bazar, Ajal, está arriba. Ajal. Ajal, perdón. Bazar Ajal, es carne. Ajal, sí, comer carne. exactamente. Y entonces Ujú. aquí dice, Comer carne, ¿no? no, No, él comió carne. él comió carne, él comió, o Él comió simplemente carne. comió carne, ¿verdad? Comió carne. Amar Shem, Hashem. amar, que te seas el verbo más utilizado en el Antiguo Testamento. Decir, Ujú. decir el nombre, decir nombre. No, no, no dice decir nombre. Digo, Tercera persona masculino singular. dijo el nombre, Dijo un nombre. no un nombre, Dijo un nombre. ¿Por qué no llevarte? Dijo un nombre. no un nombre. Hayá Catón. Hayá. Ser o estar, ca- cartón es de lo que no me acuerdo. Pequeño. Pequeño. Ser pequeño. Es pequeño. Era pequeño. Era Era pequeño. pequeño. Sí. Mira, fíjate, era, pues es un pasado, ¿no? Ujú. En realidad Sí, decimos es que tengo nosotros, la tentación de traducirlo como infinitivo, pero sí, no. mal, Era pues sí. pequeño. Era pequeño o fue pequeño, ¿verdad? La Kaj Naar.
la caja. tomar, Nahar es joven, joven. tomó tomó un joven, Exactamente, tomó un tomó, joven. tomó un joven. Ujú, Sí, como eligió un joven, ¿no? ujú. Mut bemidbar. Mm, mm. Mut es morir. Exactamente. Bemidbar, Be es una conjunción. conjunción, No, no, ajá. no, perdón, perdón. Una preposición que quiere decir Ah, en, por, con. de por con. Y midbar, en realidad aquí, midbar es una palabra compuesta. Aquí está Ujú, palabra, dabar. ujú, Y aquí ujú. está una preposición que quiere decir de o desde. Entonces, midbar quiere decir lejos de palabra. Midbar quiere Morir. decir, o sea, desierto, desierto, Ah, desierto. ok, ok. Eh, Morir, murió murió eh, en, en, en el desierto, en un desierto. en un desierto. Murió Que en un sería desierto. murió lejos de la palabra, por decir así. Exactamente. Sí, sí, la palabra midbar quiere decir lejos de la palabra, donde no hay palabra, Sí, donde no hay no seres hay eco. humanos, no hay seres humanos. Ese es un lugar desierto. Asa Alejem. Lejem es con nosotros, No, asá, no. Eh, es que me acuerdo de la canción de Benushalom Alejem. sí, pero ese es Benu Shalom Alejem, con ustedes. Eso quiere decir con ustedes, Con Alejem, ustedes. con ustedes. Pero aquí el sustantivo lejem quiere decir pan. Bet Mm, lejem es la casa de pan. sí, sí, sí. Bet lejem, casa de pan. El verbo laham quiere decir pelear, hacer la guerra. Y está dentro de la palabra milhamá, que aparece por aquí. Eh, aquí te puse la palabra milhamá. Milhamá quiere decir guerra, batalla. Y aquí te la puse porque te decía, ponle a ver la I antes. Ujú, Y entonces es U milhamá, ¿no? Porque empieza con ujú. U. Bueno, entonces, milhamá quiere decir batalla. Y aquí tiene la palabra lejem. Lejem. Y el verbo laham quiere decir pelear. Milhamá es Pelear. batalla. Y entonces aquí eh, hizo pan. Él hizo pan o hizo un pan, ¿verdad? Si yo dijera Asa Laham, hizo la guerra, o Asa Milhamá, hizo la guerra. Pero aquí tiene el sentido de pan, ¿no? En pan como en Ujú. español, ¿eh? Que a veces quiere decir simplemente comida, ¿no? Ok. Hay que comprar el pan o el pan cotidiano, ¿no? Pues es la comida. Shalach Hok. Shalach Hok. Shalach es el verbo enviar, arrojar. Entonces, Shalach es el envío. Hok. Hok es mandato. Hay muchas maneras de decir mandato, ¿verdad? Una es Hok. ¿Sí? Es como envió Entonces, una orden, algo así. sí, exactamente. O envió una orden, ¿verdad? El rey Nabucodonosor envió la orden de qué, ¿no? Ujú. Shalach Hok envió una orden. Amar Dabar, Palabra, pues sí, amar la palabra, pero
Es Amar es el verbo decir, decir palabra, decir la palabra. pero tercera persona Dijo palabra, dijo una palabra, dijo una palabra. dijo una palabra. Amar, dabar. Él dijo una palabra. De ahí Este, viene amén. no, No tiene nada que ver. No no. estoy relacionando. Viene del verbo amán, amán. Amán. Amán Ah, ok. quiere decir, eh, a ver, lo busco. Amán quiere decir, Es como aceptar, ¿no? Estar firme, ¿no? Algo así. eh, sí, sí, exactamente. Quiere decir estar firme, pero no sé por qué me entró una duda. Amán, eh, amán, es estar sólido, ser digno de confianza Mm, y ser firme, ser durable. Sí, amán quiere decir como confiar también. ¿Sí? Tiene ese sentido también. Entonces, estar seguro, ¿no? Estar seguro. estar seguro. Ujú, Y entonces, amén, pues es estoy seguro, ¿verdad? estoy seguro. Acepto, creo, estoy firme, pero es un verbo diferente, ¿no? Amar, daba, dijo una palabra. Ba Yosef Mitzrayim, perdón, de Yosef de Mitzrayim. Él profetizó en el desierto. Pues vas por ahí, pero no. Mitzrayim Es Egipto, perdón, no exacto, desierto, es es Egipto. Egipto. Y de, José, ajá, profetizó en, en Misraín, en Egipto, ¿no? sí, sí, nada más te En falta, ahí te sobra profetizó. Ya dijiste aquí es Yosef. Yosef, Yosef, que puede ser nombre propio, pero sí, también significa vidente, ¿no? no, ¿No? no, es un verbo, ¿eh? Es el verbo yasaf, yasaf. El verbo yasaf quiere decir añadir, Ah, ¿eh? ok. Y así se llamó Yosef porque Dios le añadió un hijo a Jacob, Ujú. Génesis. eh, el nacimiento de Jacob. Y mira, fíjate, la tiene en Génesis 30:24. Dice, entonces se acordó Dios de Raquel, la mamá de Yosef, la esposa de Ujú. Jacob, y abrió su seno, y ella concibió a luz un hijo, y dijo, he aquí, ha quitado Dios mi afrenta, y le llamó Yosef, como diciendo, añádame, ya Mm, ve otro hijo, ¿no? Que Yahvé me añada otro hijo, porque Raquel, ¿te acuerdas que no podía tener hijos? Era no estéril. puede tener hijos. Y entonces por eso le dio a su esclava a Jacob, y luego la hermana Lía, o Lea, que sí podía tener hijos, tuvo varios hijos. Y luego cuando ya no pudo tener más, le dio también a su esclava a José, y José tuvo 4 mujeres, ¿no? Pero Ujú, Raquel era estéril. Había tenido hijos de la esclava de Raquel, de Lía y de la esclava de Lía, pero de Raquel no. Y al final Dios abrió el seno de Raquel y le dio un hijo. Y ella dijo que Dios me añada, ¿no? Por eso le llamó Yosef. Y al final, el último hijo se llamó Benjamín. ujú. Benjamín, por eso muchas familias al más pequeño o a la más pequeña le dicen la Benjamín o el Benjamín, el más chiquito. ¿No? ¿No has escuchado eso? Sí, el Benjamín. El más chiquito. El más chico. Benjamín quiere decir
Ben, quiere decir hijo, Hijo. hijo, Ben, y Yamin es la mano derecha. Y Ah, hijo de la mano Benjamin, derecha. sí, la mano derecha es como la más fuerte, ¿no? Ajá. Entonces, se utiliza Yamin para decir fuerza. Entonces, el hijo Hijo de de mi la fuerza, fuerza. ¿sí? ¿Por qué? Hijo de mi Porque fuerza. estaba muriendo Raquel. De hecho, Raquel murió cuando nació Benjamín. Ah, Entonces, Raquel le dijo, quiero que él se llame Ben-Oni, el hijo de mi dolor, el hijo de mi uy. sufrimiento, Ben-Oni. Pero Jacob le dijo, no, se va a llamar Benjamín, el hijo de mi fuerza, Ujú. porque venía con tal fuerza que mató a su madre, a Raquel, Benjamín. Y su hermanito mayor era Joseph, ¿verdad? Por eso Joseph, cuando estaba en Egipto, este, y se encontró con sus hermanos que fueron a pedir comida, que les vendieran pues comida, dijo, tienen un hermano, sí, pues, pero está con mi padre porque es el hijo de la esposa amada, y tenía dos, pero uno murió, y José acá diciendo, ajá, bellatos, murió. Y entonces después les dijo, bueno, si no me traen a su hermano, no, no, ustedes no pueden irse. Bueno, la segunda vez, creo ya la segunda vez que fueron, les dijo, si no me traen a su hermano, no podrán irse. No, pero es que mi padre se va a morir porque lo ama, etcétera. Es José el que está hablando y está hablando de Benjamín, ¿no? Bueno, de Yosef de Misraim y José en Egipto. José en Egipto. Y José, sí, eh, aquí, como en muchos otros casos, el verbo ser está omitido. En español a veces también lo omitimos, el verbo ser, pero en hebreo y en griego se omite con mucha frecuencia. Aquí en realidad dice, y José estuvo en Egipto. El verbo estar pues, está omitido. Y si vemos el texto, no va a estar el verbo estar, el verbo ser o estar. Hay que sobreentenderlo. Se Incluso, presupone. incluso gramaticalmente hay que sobreponer, hay que entender que ahí está. Entonces, en la traducción sí hay que poner, José estuvo en Egipto, ¿no? Y José estuvo en Egipto, es una narración continua. Bueno, y esto, Baihut. no, 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 esto es el nombre de Dios. Ah, sí. Aquí, Adonai. exactamente, ahí debería haber una Adonai. Sheva, Una Yeva, Sheba, sí. Yeva, que no se puede Sí, leer, perdón. no se puede leer. Ajá. ¿Por qué? Porque esta no tiene vocal, va una Sheva, esta no tiene vocal, entonces eso ya no se puede leer. Y lo ponen así Con precisamente razón me para, costaba. Ajá, ¿ve? Lo ajá, ponen así ajá. para que no lo leas. El nombre de Dios, que suena más Adonai. bien a Yahvé o Ujú, Jehová, ujú, más bien a ujú, Yahvé. Pero la intención de ponerlo así es que no se lea, no se lea. ujú, Y esta vocal viene de Adonai, ¿no? Bueno, entonces cuando un judío llega a esto, dice, no se puede leer, es Adonai. Adonai es el nombre que dan a Dios, ¿no? Adonai quiere decir ujú. Señor. Señor. De hecho, cuando los griegos tradujeron al griego, bueno, los judíos tradujeron al griego su Biblia, este tetragrama lo tradujeron como Kyrios, Ujú, el Señor, o Kyrios. Este, y no le pusieron otro nombre. ¿Por qué? Porque los judíos cuando leen esto dicen Adonai. Adonai no es el nombre de Dios, pero se utiliza esa palabra para no decir el nombre de Dios, precisamente. ujú. Y tiene la, la conjunción, va Va, Adonai. va Adonai. Sí, va Adonai, en vez de ve, no, porque aquí sería una Sheva y sería aquí la otra Ujú, Sheva. Entonces, de ve,
va Adonai. Y Ujú. el Señor. Y ya Y el está. Señor. Bueno, como ves, tiene su diversión, que le pongas aquí su conjunción a todos estos. Y Ujú, después les puedes poner la preposición le, que, de, ¿verdad? Este, como ejercicio, ¿verdad? ujú, En cuanto al vocabulario, pues ya sabes que no, los verbos se enuncian sin vocal. A veces sí tienen vocales, ¿no? Sí les ponen vocales, pero no hace falta. Se sobreentiende cuando no tienen vocales que es un verbo, ¿verdad? Ya está. Y lo demás, pues es lo que, esas excentricidades de la Bab y de la Yod. Son excentricidades y son dos letras débiles. ujú. Todos los verbos que llevan Bab y Yod son verbos débiles. ¿Por qué? Ok. Porque sí, el verbo se conjuga regular cuando tiene tres consonantes fuertes, pero cuando tiene consonantes débiles y unas consonantes débiles son la bab y la yod, ah, caray, oye, ¿qué pasó aquí? Ah, es que se perdió la yod, es que se perdió la bab, es que se convirtió en vocal, ¿ves? Pero bueno, Ujú. todo eso, más que aprendérselo de memoria, las reglas, que no está mal repasarlas y todo eso, es importante, pues, maliciar, ¿no? Y Bueno, reconocer. sí, reconocer, ah, caray, ¿de dónde viene esto? Ah, y entonces ya puedes venir a la lección 20. No, es la lección Ujú. 10. La lección 10. 10. No sé por qué no le puse, no sé, no, pero es la lección 10. Bueno, y ahí están los ejemplos. Bueno, estimado Alex, pues ahí la dejamos, ¿no? Sí, Javier. Ahora sí prometo reestudiar el Salmo y la lección. Sí, te recomiendo mucho leer, ¿eh? Te recomiendo mucho leer. Hay pocas cosas que hay que aprender de memoria, ¿verdad? Ya te dije, los pronombres personales. Y los pronombres personales sufijos, ¿verdad? Bueno, que en realidad toman la función de adjetivos posesivos. Mi casa, mi día, su día, ¿no? Nuestras cosas. El pronombre personal sufijo hay que aprenderse. Y más que el pronombre personal no sufijo, es decir, el pronombre personal independiente, aparece poco, relativamente. Aparece mucho más el pronombre personal sufijo, tomando la función de adjetivo posesivo. Aparece muchísimo. Hay que aprenderse, hay que aprenderse. Y, y lo demás, yo te diría leer. Ya vamos a empezar el verbo dentro de poquito. Vamos a empezar con el verbo y ese hay que aprenderlo. ¿Cómo se aprenden los machotes de conjugación, verdad? Ahí sí hay que meterle memoria. Porque si no hay memoria, no hay aprendizaje. Es una lengua muerta. O aunque hayan revivido una especie de hebreo los judíos en Israel, ni es el mismo hebreo, ni lo vamos a hablar nosotros, ¿no? Entonces, para nosotros es una lengua muerta, y si no aprendemos de memoria, pues caput. El Salmo 23 sí lo vamos a aprender de memoria, pero eso con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo. Todos los días lo vamos a leer. Bueno, este, ¿cómo ves? Me encanta y es un reto, Sí, 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 pero muy interesante. sí, es padre, es muy padre. Y más Me así encanta. a una edad en la que no llevas prisa, bueno, es mejor saborear. La única Ujú. prisa que llevas es que el profesor está friegue y friegue. A ver, léelo. A mis alumnos de martes y jueves de repente los pongo a jugar Kahoot. Digo, a ver, de esta conjugación vamos a hacer un Kahoot. Y entonces, no, pero poco, porque no es competencia y no se trata de eso, se trata simplemente de jugar un rato y que se den cuenta de que se hace falta estudiar. Claro. Bueno, Alex, un abrazo. Gracias, Javier. Pase buena noche. Buenas Gracias. noches.